Bueno, hoy vamos a hablar de los dependientes económicos para hacer unas preguntas preliminares y un ejercicio para determinar si la persona tiene derecho o no a dependientes económicos. Entonces estamos hablando de rentas de trabajo. Una vez ingresemos a las rentas de trabajo, debemos analizar si esta persona tiene derecho a dependientes económicos. Entonces lo primero que hay que hacer es la primera pregunta, ¿no? Aquí hay un flujograma que nos va indicando. La primera pregunta: ¿hay hijos menores de 18 años? Digamos que la respuesta es sí. Si la respuesta es sí, pues el 10% del ingreso bruto de rentas de trabajo lo dividimos en el número de meses a que corresponde el ingreso y eso nos va a dar un ingreso mensual. ¿Por qué es importante el número de meses? Porque si el certificado de la persona es por 10 meses, por 5 meses, por 3 meses, por 2 meses, que fue lo que trabaja el año, esta deducción de dependiente económico es mensual, ¿ya? Entonces por los meses que trabaja al año. Entonces es muy importante saber el número de meses a que corresponde, bien sea una persona que tiene una relación reglamentaria normal con prestaciones y todo, o bien sea un contratista de prestación de servicios. También tenemos que mirar cuál es el número de meses a que corresponde ese ingreso. Una vez obtenemos este ingreso mensual, seguimos y lo comparamos con las 32 VT mensuales, ya que es el primer límite establecido. Es decir, ese valor mensual no puede ser superior a 32 VT mensuales. No se preocupen ahorita tanto por esto, que ahorita hacemos el ejercicio completo. Ahorita quiero que vean la parte de las preguntas. Listo, seguimos que sí. Pues si seguimos que sí, pues no hay ningún problema y cogemos el 10% del ingreso y esa sería la deducción que tenemos derecho y se termina el proceso. Y terminaríamos el proceso aquí en el fin, se terminaría el proceso. Esa sería para la primera pregunta. Ahora vamos a suponer que no, tipo dice no, yo no tengo hijos menores de 18 años, entonces seguiríamos aquí en la siguiente pregunta. Oiga señor, entonces usted tiene hijos mayores de 18 años con discapacidad, con algún tipo de discapacidad, ya sea mental o física, y que esté certificada por medicina legal. Sí señor. Bueno, entonces procedemos a hacer el proceso que hicimos anteriormente. Seguimos aquí y seguimos con el proceso. Viene la siguiente pregunta. ¿Usted tiene hijos mayores de 18 años? Porque el tipo dijo, no, yo no tengo ningún hijo mayor de 18 años con discapacidad. Listo, usted no tiene hijos mayores de 18 años con discapacidad. Entonces, tiene hijos mayores de 18 y menores de 23, pero que estén estudiando. Sí, seguimos el mismo proceso que no. Entonces toca hacer la siguiente pregunta. Ahí es donde vamos. Seguimos preguntando. Eso es lo que quiero que les quede claro, las preguntas. Seguimos preguntando. ¿Cuál sería la siguiente pregunta? Bueno, entonces si no tiene hijos menores de 18, no tiene entre 18 y 23 estudiando, no tiene hijos con discapacidad, nos vamos al compañero cónyuge. Tiene compañero cónyuge, pero que tenga ingresos inferiores a 260 VT, que son como 771 mil pesos más o menos. Entonces dice, sí, se sigue el proceso. No, el compañero mío tiene trabajo y listo. Aquí hay que tener en cuenta que estas 260 VT son al año. ¿Qué es lo que pasa con eso? El tipo pudo haber trabajado 3 meses o los primeros 3 meses del año, luego quedó desempleado. Sí, yo es dependiente económico porque dependió de mí la mayor parte del año. No, tienen que mirar cuántos fueron los ingresos que tuvo en el año y deben ser inferiores a 260 VT. Si son inferiores a 200 VT, califica como dependiente, si no, no califica como dependiente. No, mi esposa trabaja todo el año, normal. Vendría la siguiente pregunta. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Bueno, usted tiene padres y hermanos con ingresos menores a 260 VT al año.
Ah, sí, mis papás y ellos, bueno, yo no deben ningún tipo de ingreso. Ah, listo. Hay que tener también una observación con las de 160D, igual que lo hicimos con la del compañero. Entonces, si es sí, seguimos todo el proceso. Si es no, pues termina aquí y no tiene derecho a dependientes económicos. Ahora vamos a hacer el ejercicio. Digamos, los ingresos brutos de esa persona fueron 195 millones de pesos por rentas de trabajo. Entonces lo primero que nos dice es, y vamos a suponer que contestó que sí a una de estas preguntas. Contestó que sí. Si ya pasó este primer filtro de todas estas preguntas, cumple con alguna de ellas. Listo, entonces ahora 10% del ingreso bruto son 19.500.000. Miramos el número de meses trabajados al año, 10. El ingreso mensual pues lo dividimos, los 19.500 los dividimos en 10 y entonces obtenemos acá, vamos a obtener un ingreso mensual, ¿cierto? De 1.950.000 que tenemos aquí inicialmente. Ese que vamos a hacer, ¿qué nos dice aquí la decisión? Nos dice que los compare. Entonces decimos, bueno, el ingreso mensual es de 1.950.000, pero dice que el máximo mensual son 32 OVTs, que son 1.139.000. Entonces, ¿qué pasa? Pues hay que comparar eso y nos damos cuenta que no podemos tomarnos esto, nos toca tomarnos apenas 1.139.000. Este es el valor permitido mensual. Entonces, ¿qué pasa? Ese valor permitido mensual lo multiplico por el número de meses que trabajó que fueron el ingreso respectivo del año y nos da 11 millones de pesos. Y ese sería el valor que vamos a llevar, a nuestra declaración de renta. Entonces vea que aquí tenemos inicialmente tenemos un valor final de 11.394.000 y aquí tenemos apenas un valor de, a ver que se me chispoteó esto, no, así no, un valor de 19.500.000 pesos. Entonces, ¿qué pasa? De los 19.500.000 pesos que aparentemente tendríamos derecho, solo nos es permitido los 11 millones. Es decir, que aquí hay una diferencia. Siempre grandecita, 11.394 a 19.950. Hay una diferencia grandecita de más de 5 millones y algo de pesos. ¿Correcto? Entonces, de 5 no, son 11, de 6, 7 y algo. Entonces, esa es lo importante que hay que mirar. Pues todos ya conocen el aplicativo que yo manejo, que es este. Pues este automáticamente hace todo eso. Lo único que hay que, él automáticamente calcula todo, calcula el dependiente económico. Aquí aparece la deducción por dependiente económico y él automáticamente que la calcula teniendo en cuenta sin necesidad de hacer nada de eso. Pero lo importante es que ustedes sepan cuáles son las preguntas que se van a hacer y cómo se hace el cálculo, por si no tienen el aplicativo o quieren hacerlo y compararlo, porque el aplicativo es pedagógico, no es tanto el problema no es sobre que lo haga automáticamente, sino que nosotros debemos saber y sabemos indagar sobre esto. Entonces espero que para los que no tengan claro esto les haya servido, y los que tenían muy claro, pues bueno, eso está muy bien.